Historias propias jamás contadas. Diego, Daniel y Natalia, lo que encontraron en su interior fue aún más aterrador. Había habitaciones llenas de muñecos diabólicos y otros objetos lúgubres. La atmósfera se volvió opresiva y sentían que algo acechaba en las sombras. Uno a uno, fueron desapareciendo, eran víctimas del terror que habitaba en ese parque. Diego, Daniel y Natalia decidieron entrar a un parque temático abandonado, era exclusivo para adultos llamado el Bosque de los Susurros. Este parque se encontraba alejado de la ciudad, en medio de un oscuro bosque, rodeado de misterio y leyendas urbanas. Los visitantes eran atraídos por la promesa de una experiencia única y terrorífica. El parque estaba diseñado para desafiar los límites del miedo y adentrarse en lo desconocido. Cada rincón estaba cuidadosamente ambientado para generar escalofríos y pesadillas. La luna llena iluminaba el camino mientras caminaban entre árboles retorcidos y sombras inquietantes. Al avanzar, comenzaron a escuchar susurros que parecían salir de la oscuridad. A medida que Diego, Daniel y Natalia se adentraban más y más en el parque, los susurros se intensificaban. Podían escuchar voces siniestras que parecían susurrarles secretos macabros al oído. Diego, Daniel y Natalia se sentían cada vez más inquietos y con mucho miedo. Recuerda suscribirte, darme un like y activar las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Continúo. ¿Entrarías a un parque temático abandonado? Colócalo en los comentarios. Pero su curiosidad les impedía dar marcha atrás. De repente, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. El resto del grupo, lleno de pánico, intentó buscarlo, pero el parque parecía haber cobrado vida propia. Las atracciones se volvieron más aterradoras. Mientras intentaban encontrar una salida, se toparon con una antigua mansión abandonada. Decidieron refugiarse allí, lo que encontraron en su interior fue aún más aterrador. Había habitaciones llenas de muñecos diabólicos. La atmósfera se volvió opresiva y sentían que algo acechaba en las sombras. De pronto, desapareció Natalia, quedando solo Daniel.
Este pudo salir de la mansión, mientras corría a toda velocidad, sentía el sonido de sus pisadas que resonaba en el camino. No podía evitar percibir murmullos y susurros que parecían perseguirlo en cada pisada que daba. Escuchaba voces susurrantes que intentaban alcanzar su oído. Además de los susurros, también llegaban a sus oídos lamentos melancólicos. Los gemidos lastimosos de almas cautivas en el lugar parecían emerger de algún rincón oscuro y lejano, llenando el ambiente con una tristeza palpable y desconcertante. Comenzó a amanecer y Daniel pudo salir del parque, jurando no volver nunca más.